Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado, dar gloria al nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Y bueno, pues vamos a recordar que estamos ya en el versículo 20 y este versículo nos lleva a la enseñanza precisamente de guardar todas las cosas. Pero cuando dice todas las cosas se refiere a todo, absolutamente todo lo que nuestro Señor Jesús, Yeshua, nos enseñó, pero no solamente nos enseñó para enseñar o para tener un conocimiento, sino porque es un mandato. Por eso dice, enseñándoles a guardar todas las cosas, es decir, todo cuanto yo les he mandado, o todo cuanto Él nos ordenó. Y empezábamos con Deuteronomio 6, este testigo que nos habla de los mandamientos, los estatutos, los decretos, etcétera, y vemos que es una orden, es la orden de enseñar. Veíamos este testigo, ¿se acuerdan? O este atributo del nombre de nuestro Señor, que es Lamad, y significa enseñar con vara. Y recordemos que hablábamos la sesión pasada de un árbol, ¿verdad? O también una rama de pan o un cayado, una vara donde se ponía el pan que alimentaba precisamente a una persona cuando viajaba. Ahí se ponía el pan. Y entonces, bueno, pues vemos lo que es la mad, es la enseñanza del pan. Recordemos que hablábamos, por ejemplo, del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro lo que estamos pidiendo es el pan nuestro de cada día. Y ese pan, pues son precisamente los atributos de su precioso nombre. Veíamos otras citas también, como Isaías, el Salmo 143, Romanos 10, etcétera, y veíamos cuál era el propósito precisamente, ¿se acuerdan? El propósito de la ley, el fin de la ley, el fin último, el fin teleológico, ¿se acuerdan que comentábamos el propósito final, el por qué y el para qué de la ley? Y pues nos dice este testigo, Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito, darle un tributo, que es el Aleph, el Tab, ¿se acuerdan? También comentábamos eso, es el principio, el fin, o esa alabanza, esa adoración que solamente su nombre merece desde el principio, por toda la eternidad y hasta el final de los tiempos y aún más allá. Ese sería el Aleph Tab. También veíamos Apocalipsis 19:10 y veíamos ahí que precisamente se habla en qué consiste o nos dice ese testigo, en qué consiste la escritura o la profecía, es decir, la expresión de la voluntad de Dios o los mandamientos, los estatutos, toda la palabra, toda la Biblia completa, todas las escrituras, como veíamos también en otras citas, y veíamos precisamente que se habla de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesús, Jesús Yeshua, ¿verdad? Que nos enseña precisamente a el propósito o nos dirige, nos redirecciona precisamente al propósito que es precisamente Él. Cada parte de la Biblia, cada versículo, cada libro, cada palabra, cada letra testifica quién es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo precisamente de cada letra o de cada palabra. Y bueno, pues ya pasando al versículo 3 de Deuteronomio 6, ¿verdad? Este capítulo donde se contiene la oración por excelencia que es el Shama o el Shema, ¿verdad? Como se conoce coloquialmente, vemos que nos dice, oye, oye, esta palabra en hebreo, acuérdense que es el Shama, es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, ¿verdad? Y veíamos que significa escuchar atentamente. Aquí estamos poniendo el hebreo 8085, que es propiamente la palabra que aparece aquí en Deuteronomio 6:3 y también se repite en Deuteronomio 6:4. Y este atributo habla de escuchar
no solamente de una manera atenta, poniendo toda nuestra atención, sino también escuchar inteligentemente, es decir, percibir toda la enseñanza que se está dando para poder practicarla, para poder llevarla a cabo, para hacerla uno con la persona que está escuchando. Y entonces podemos ver que Shama significa precisamente obedecer. Es decir, se trata de escuchar para obedecer a Jesús Yeshua, que es la enseñanza. Recordemos que cada palabra es un atributo. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Mateo 28:20, dice enseñándoles, bueno, pues esa enseñanza es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Es decir, Jesús es la enseñanza. La enseñanza, ¿verdad? Pero es una enseñanza inteligente. Recordemos, por ejemplo, el logos, cuando se habla del logos en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Ese logos no es simplemente una palabra, no es letra. Por eso Jesús dice, mis palabras que son espíritu y son vida. Es decir, no se trata de letra muerta, sino se trata de palabra viva. Y entonces esa palabra viva, esa palabra inteligente, esa palabra que es la sabiduría misma, pues es nuestro Señor Jesús. Como Lamad, que sería el atributo escucha o en su caso oye, ¿verdad? Pero también veíamos que es Lamed, que es la letra L en hebreo, y esta letra Lamed significa precisamente enseñanza, una enseñanza profunda. Y entonces, bueno, pues lo que se trata aquí es llegar a saber, ¿verdad? Para poder atender, ¿verdad? Atender a su autoridad. Es decir, es un acto de obediencia. Y entonces vemos que se trata de un corazón que sabe escuchar. Nuestro Señor Jesús pone eso en nuestros corazones, esa atención, ese amor por escuchar, porque vamos a escuchar porque es una orden. ¿Por qué tenemos que escucharlo? Pues porque es nuestro Señor, porque Él es nuestro Elohim. Y entonces es una orden que Él da de escucharlo. Ahora, no vamos a escucharlo sin entendimiento. Él nos ha dado entendimiento. ¿Se acuerdan que hay muchas partes en la Escritura, Hebreos 4:12, 1 Juan 5:20, etcétera, que nos dice que Él nos ha dado entendimiento y nos ha dado entendimiento precisamente para poder escucharlo, para poder entenderlo, para tener ese discernimiento y entonces poder conocer en qué consiste la justicia de Dios, en qué consiste la verdad, en qué consiste la realidad. Y en consecuencia, podemos darla a conocer. Acuérdense que es el mandato, vayan y bauticen a la gente en mi nombre. Es decir, sepúltenla, pongan el nombre sobre la gente. ¿Para qué? Como dice en número 6:27, ponemos el nombre de nuestro Señor sobre las personas y Él bendice. Entonces, bueno, pues vemos lo que significa aquí en Deuteronomio 6:3, escucha, o en su caso, oye, ¿verdad? Shama Israel. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar precisamente lo que veíamos en los versículos anteriores, esos mandamientos, decretos, estatutos que están prácticamente en toda la palabra, como veíamos también en Apocalipsis 19 o en Romanos 10:4, ¿se acuerdan? El fin de la ley es Cristo, o cada palabra que está en la Escritura es un testigo que da testimonio de quién es nuestro Señor Jesús Yeshua. Y por eso dice, cuidarás de hacerlo. Es decir, escuchamos y entonces lo damos a conocer. Aquí, ayer les comentaba ahí en nuestro grupo de WhatsApp, veíamos el atributo, ¿se acuerdan? Sela, con S, Sela, con una H al final, ¿verdad? En hebreo o en español se puede poner nada más como Sela. Y acuérdense que este atributo, les comentaba, generalmente nos han enseñado, aparece más de 70 veces en los Salmos, pero también aparece en Habacuc.
3 veces. Y generalmente nos han dicho, o si ustedes ven algún diccionario bíblico, dice que Sela es una pausa musical o un preludio que se hace donde se tocan algunos instrumentos. Pero cuando empezamos a ver realmente el significado profundo que tiene la palabra, la enseñanza, el discernimiento que Él nos da, mis hermanos, les comentaba ayer en el atributo que les compartí, hoy les mandé un audio también, ¿verdad? Tratando de aclarar eso para que lo tengamos presente y veamos cómo Sela no es simplemente un silencio. No se trata solamente de hacer una pausa, sino que es una exclamación. Cuando nosotros entramos a la presencia de nuestro Señor, escuchamos el atributo que Él nos está revelando y entonces podemos salir y nosotros susurramos esa canción de amor, ese tributo que Él nos dio, ese don, ese regalo, ese atributo que Él puso en nuestro corazón, en nuestras mentes, como lo vamos a ver ahorita, en Hebreos 8, Hebreos 10, Jeremías 31, etcétera, ¿se acuerdan? Dice, voy a escribir en sus mentes, voy a escribir en sus corazones mis mandamientos, mis estatutos. Ese es el pacto renovado, ese es el espíritu, esa es la vida, es su sangre, son sus atributos puestos en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? Bueno, este atributo Sela, si se dan cuenta, pues nos enseña que Él nos ministra ahí en la intimidad y cuando salimos nos faculta, ¿verdad? Nos prepara, nos capacita para que nosotros estemos en posibilidades de dar a conocer ese atributo que Él nos acaba de obsequiar, que Él nos acaba de dar en su infinita gracia. Eso es lo que significa Shama. Shama escucha y obedece. Recuerden que no somos nosotros los que hacemos la obra. La obra es precisamente de Él. Él se implanta en nosotros, vive en nosotros y entonces lo que Él produce es que nosotros susurremos también esa canción de amor que Él nos dio a través de sus atributos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario y si no, continuamos. Ok. Primera de Reyes 3:9. En Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. Es una petición que podemos hacer a nuestro Señor. Fíjense, danos un corazón, ¿se acuerdan? Lev. El corazón, mis hermanos, no solamente es un órgano. El corazón es nuestra mente, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que somos, cuanto somos, ¿verdad? Pero hay un objetivo. Fíjense, que sepa escuchar, que tenga ese discernimiento para escuchar lo que Él quiere, para escuchar su voz, para escuchar su voluntad. ¿Y cuál es el propósito? Juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo juzgamos al pueblo? No es que nos sentemos en un tribunal con un martillo, ¿verdad? Que se llama mayete, que es un martillo que tiene un juez y con el que pega en el escritorio y dice sentencio a tantos años de prisión o condeno a tal cosa. Eso no es juzgar, mis hermanos. No se habla de juzgar en ese sentido, sino juzgar es llevar la razón, es decir, esa razón, ese entendimiento que Él nos dio al comprender su atributo o sus atributos que nos haya revelado, esa razón, esa inteligencia que Él puso ahí, esa sabiduría que Él está dibujando en nosotros, esa es la razón, esa es la luz, esa es la lucidez. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Alzando sus ojos, o sea, tomó conciencia. Esa razón, mis hermanos, es el juicio. Cuando te dicen, estás en tu sano juicio, o sea, tienes uso de razón. Entonces, cuando dice juzgar a tu pueblo, es que nosotros salimos de la presencia del Señor y lo que hacemos es esa razón o ese juicio o justo juicio que Él nos dio de poder entender su atributo,
se lo damos al pueblo. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces así nos hace capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es lo que dice Hebreos 4:12, ese discernimiento. Fíjense, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Acuérdense de Juan 6:63, no está muerta. Juan 6:63, mis palabras que son espíritu y son vida. Y dice, esa palabra es como una espada, es cortante, pero es una espada de doble filo, corta por ambos lados. O sea, corta nuestra carne, pero también corta nuestro espíritu. Por eso dice, divide el alma y el espíritu, pero también las coyunturas y los tuétanos. Y observen la parte final, es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Recuerden nuevamente, corazón es todo mi ser, alma, mente, espíritu, todo mi cuerpo, todo cuanto yo soy, todas mis fuerzas, todo mi ser. Y entonces veamos lo que hace esa palabra inteligente que les decía, esa palabra que es el logos, esa palabra que nos da discernimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues nos capacita precisamente para que podamos discernir entre hacer su voluntad o no. Y entonces nos guía precisamente a obedecerlo. Primera de Juan 5:20, que comentábamos hace unos momentos, dices, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Cuando estamos en Cristo, mis hermanos, Él nos da entendimiento para poder precisamente entender y conocer al verdadero. Estamos comprendiendo. Fíjense, nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos da ese entendimiento? Dice, para que conozcamos al verdadero. Y se acuerdan que hablábamos de un conocimiento pleno. Eso es lo que dice la Escritura. Vean prácticamente todo el pacto renovado, ¿verdad? Desde Juan hasta Apocalipsis, y habla de la plenitud del conocimiento de nuestro Dios. No se trata de conocerlo por encimita, no, es conocerlo a lo profundo, es conocerlo al máximo, es escudriñar, eso es lo que significa escudriñar. Y entonces nosotros, con ese entendimiento que Él nos ha dado, tenemos una certeza, esa es la verdad, Él es la verdad. Juan 14:6. ¿Cuál es esa verdad? Que conocemos al verdadero, que estamos en el verdadero. Y el verdadero Dios, pues dice aquí, es Jesucristo. Pero no solamente Él es el verdadero Dios, sino que es la vida eterna. O sea, Él es el conocimiento, Él es la enseñanza, que es el otro atributo, Lamed, ¿se acuerdan? O también Lamad, cualquiera de los dos, que hablan precisamente del entendimiento, pero un entendimiento profundo, un entendimiento inteligente, donde usamos todos nuestros sentidos, donde usamos todo nuestro ser para conocerlo, adorarlo y glorificarlo. Y entonces viene el verso 21, guardaos de los ídolos. ¿Cuál es la consecuencia de que conocemos al verdadero? Somos guardados de los ídolos. Ya no nos hacemos imágenes de nuestro Señor Jesús. Ya no creemos lo que nosotros creemos. Ya no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino, no es lo que yo sabía. Ahora es lo que nos enseña Él. La enseñanza profunda, ¿se acuerdan? Es una enseñanza de catequesis, es una enseñanza para escudriñar precisamente su palabra. Esto, mis hermanos, es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Enséñenles a guardar todo cuanto, dice, todo cuanto, todo lo que Él nos ordenó. Y entonces cuando hablamos de esa ordenanza o de ese decreto, de ese mandato que Él nos da, pues volvemos a recordar lo que ya vimos en Deuteronomio. Déjenme regresar aquí. Fíjense, estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos. Todo esto es el Espíritu, ¿se acuerdan? De que Yahvé nuestro Elohim ordenó enseñarles. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros temamos a Yahvé, temamos a nuestro Dios, pero no solamente yo,
sino también mi hijo y los hijos de mis hijos. Y entonces guardamos así todos estos mandamientos, todos esos decretos que están en prácticamente toda la escritura. Eso es a lo que se refiere precisamente este verso. Oye Israel, guarda todas las cosas, todo cuanto yo les mandé. Cada palabra, cada letra, la guardamos en nuestro corazón y entonces podemos, por su gracia, por su discernimiento, podemos entender que en cada letra hay una manifestación de nuestro Señor Jesús Yeshua. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a continuar. Estamos viendo este atributo de Shama, acuérdense, Shama, escucha para obedecer. No es que yo escuche y haga lo que yo entendí. No se trata de que yo escucho y hago algo que me imagino o que a lo mejor pensé o que yo creo. Es escucho y hago lo que dice él. Pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces esa enseñanza consiste precisamente en guardar lo que Él nos ha mandado. Porque enseñamos a la gente a guardar, enseñamos a obedecer, enseñamos a atesorar en el corazón sus atributos, el conocimiento de quién es Él, lo que Él enseña. Y acuérdense que la enseñanza es nuestro Señor Jesús Yeshua, que puede ser Lamad o Lamed, cualquiera de las dos, que significa la enseñanza, una enseñanza profunda, sabia, inteligente, con discernimiento. Y entonces nosotros escuchamos en silencio y él lo que está haciendo es grabar, dibujar, implantar, cincelar sus atributos en nosotros. Y entonces podemos obedecerlo. Él pone ese atributo en mí y entonces yo obedezco. ¿Cómo obedezco? Enseñándolos, enseñando ese atributo, enseñándole a los demás lo que Él me acaba de enseñar. Y lo que enseñamos es que Él es la verdad. Y entonces nos guardamos de los ídolos o nos guardamos de las doctrinas. ¿Por qué? Porque enseñamos quién es Él y ya no transmitimos nuestras imágenes, ya no transmito lo que yo entendí, ya no transmito lo que yo pienso o yo creo, transmito lo que me fue revelado. ¿Estamos comprendiendo? Cuando nosotros nos dicen el título, por ejemplo, de una película, podemos imaginarnos muchas cosas, pero cuando vemos la película decimos, ah, esto trata de este tema específico. Se trata así, 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 así y así. Pero ya no nos imaginamos nada, ya está ahí en la película. No le vamos a agregar o le vamos a quitar. Lo que está ahí, eso es. Entonces es lo mismo con nuestro Señor. Él nos enseña su atributo, ¿verdad? Lo dibuja en cada uno de nosotros y nosotros salimos y mostramos su imagen, no lo que nosotros pensamos o creemos, la imagen de Él. Y entonces esos ídolos son quitados. Ya no tenemos la transmisión de nuestras imágenes, nuestros ídolos o nuestras doctrinas. En colación a esto que estamos comentando, mis hermanos, fíjense lo que dice Sofonías 3:9. Esto ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Y luego los versos 12 y 13. Fíjense, en aquel tiempo devolveré a los pueblos un lenguaje para su generación. Objetivo, fíjense, para que todos invoquen el nombre de Yahvé y les sirvan de común acuerdo. Aquí te lo estoy poniendo con verde, de común acuerdo, en el verso 9. Y fíjate lo importante que es entender, mis hermanos, y lo importante que es ubicarnos en el contexto de lo que dice en hebreo. Si nosotros vemos nada más aquí, en español, dice, para que todos invoquen el nombre de Yahvé y le sirvan de común acuerdo.
Entonces yo me pongo de acuerdo con ustedes y nosotros invocamos el nombre de Dios. ¿Cómo? Como nosotros queremos. Fíjense, de común acuerdo, por eso habla de un solo lenguaje. La palabra o el atributo, mis hermanos, es Echad. Y se acuerdan que Echad es la palabra que aparece en Deuteronomio 6:4. Yahvé uno es, o Elohim Echad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es uno. ¿Te están fijando? Entonces observen la importancia que nos dice aquí. Ese lenguaje que Él nos da, esos atributos, esa palabra, esa letra que pone ahí todos los días, cada día, paz, 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 uno tras otro, son sus atributos, es el lenguaje, pero todos ellos son uno, porque es el mismo nombre. Vean el objetivo, que todos invoquemos el nombre. No dice los nombres, el nombre de Yahvé, y le sirvamos todos como si fuéramos uno. Esa es la oración de Jesús en Juan 17, ¿se acuerdan? Que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Ese es el objetivo. O Romanos 15, en versos del 4 al 6, que dice, para que todos a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre. ¿Estamos comprendiendo? Entonces observen la importancia, mis hermanos, de poder escudriñar la palabra. Si nosotros nos quedamos aquí, que les sirvan de común acuerdo, pues nos ponemos de acuerdo, y si alguno de ustedes no está de acuerdo, bueno, pues ya ni modo, por mayoría de votos. No, eso no dice la palabra. El español es muy pobre para explicar, para decir, para transmitir lo que el Señor está ordenando. Acuérdense, lo que les mandé, no dice lo que les sugiero, lo que hayan entendido, lo que les mandé. Y lo que Él manda es textual, mis hermanos, lo que Él dice. Entonces, ¿cómo le vamos a servir? Porque Él es uno, nosotros también somos uno, un solo pensamiento, una sola voz. ¿Cuál es ese pensamiento y cuál es esa voz que sale de nuestras bocas? Su nombre. Aquí está en Sofonías 3:9. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí en Sofonías 3:9? Ok, vamos a los versos 12 y 13. Fíjense. Entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Yahvé. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros estamos de acuerdo y solamente predicamos un nombre? Fíjense, el día de hoy yo les comparto un atributo, el que ustedes quieran, y uno de ustedes me comparte otro atributo diferente, y alguien más me comparte otro atributo. Y el día de hoy, 3 de ustedes me compartieron 3 atributos diferentes, más el que yo les compartí son 4 atributos. Mis hermanos, estamos en unidad de espíritu. ¿Sí se están dando cuenta? Unidad de espíritu. Somos uno. Echad. Entendamos esto. Echad. Uno. ¿Por qué? Porque su nombre es uno. Porque Yahvé Elohim es uno. Porque Yeshua es uno. Porque es uno su nombre. No importa si somos 100 o 200 o 1000 o 10 millones los que estamos predicando un atributo diferente. El nombre es el mismo. ¿Estamos comprendiendo? Pero si yo les predico un versículo de no sé qué y les hablo de la doctrina de no sé cuándo, y otro de ustedes habla de no sé qué otra cosa y habla de otra doctrina de no sé qué, pues entonces cada quien hace lo que quiere y es un desbarajuste. Y por eso vamos a alguna congregación y vemos en una congregación, pues se predica una cosa y en otra, y en otra, y entonces hay una división. ¿Por qué? Porque no estamos de común acuerdo. ¿Qué es lo que unifica su iglesia, mis hermanos? El nombre, ¿se están dando cuenta? El nombre, no importa el atributo ni el día en que tú estés predicando un atributo. ¿Sí me estoy explicando?
No importa, el nombre va a ser el mismo. Si hablábamos ahorita de Lamad o Lamed o Shammah, o hablamos de, por ejemplo, lenguaje o enseñanza o vida o camino, estamos hablando del mismo nombre, Yeshua. No importa el atributo, es el mismo nombre. ¿Estamos comprendiendo? Cuando obedecemos esto, mis hermanos, verso 12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Es un pueblo que está sometido a la obediencia del Señor, que no se subleva y hace lo que quiere. Desafortunadamente en nuestras congregaciones, cada quien predica lo que quiere, cada quien hace lo que quiere, como quiere. ¿Estamos comprendiendo esto? Y todos nos basamos en eso, pero estamos basados en la Biblia. Pues sí, pero es una cena de negros. ¿Por qué? Porque no se predica el nombre, a pesar de que es una orden, a pesar de que es un mandato expreso, específico. Ahora, ¿qué hace este pueblo humilde? Vean la parte final del verso 12 de Sofonías. Se refugiará, ese pueblo se refugiará en el nombre de Yahvé. Es una congregación que está refugiada en el nombre. Es una congregación, es su iglesia humilde, pobre, pero poderosa en el nombre de Jesús. Y vean lo que dice el 13, el remanente de Israel no cometerá iniquidad. O sea, todo el pueblo de Israel no va a cometer iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Se acuerdan? La idolatría. Porque cada quien predica un Jesús según la imagen del pastor o del hermano que esté compartiendo o predicando. Y entonces tenemos iniquidad. Pero vean además, dice, ni hablará mentira. Mis hermanos, cuando cada quien dice una cosa diferente, no puede haber muchas verdades. Jesús solamente es la verdad. Pero cuando todos predicamos un atributo de su nombre, cada atributo es verdad, cada atributo es certeza. Y entonces no hay mentira, porque solamente hay una verdad. Y la verdad tiene un nombre y se llama Jesús, Yeshua. No se va a hallar en su boca engaño, no va a haber una lengua engañosa. ¿Por qué? Dice, ellos se apacentarán y reposarán sin quien haya quien los aterrorice. No va a haber nadie que te pueda aterrorizar o llenar de temor. Unos a otros, dice, se apacientan. ¿Cómo se apacientan o cómo reposan? Reposamos en el nombre, mis hermanos. Reposamos en el nombre de nuestro Señor y nos apacentamos unos a otros. ¿Cómo? Compartiendo los atributos de su nombre. Yo te comparto uno, tú me compartes otro. ¿Estamos comprendiendo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con Sofonías 3, versos 9, 12 y 13? ¿No? Ok. Vamos al Salmo 22, 22. Acuérdense que estamos viendo en Mateo 28, 20, guardar todas las cosas, pero todo, absolutamente todo, cuanto Él nos manda, nos ordena. Ok, gracias, mi hermana. Todo bien, vamos bien. Cualquier pregunta, prendan su micrófono y la comentamos. ¿Sale? O cualquier comentario, adelante. Vamos al Salmo 22. Fíjense, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Aquí está el propósito de nuestro Señor Jesús. Toda la obra de nuestro Señor Jesús vino a anunciar el nombre. Juan 17, verso 6. O desde el verso 4, la obra, y consiste en qué? Manifestar el nombre. Juan 17, 6. En medio de la congregación está la alabanza. ¿Por qué? Porque ahí en medio de la congregación se está predicando el nombre. Y entonces si nos estamos apacentando unos a otros, observen lo que pasa. Hay alabanza. Y por eso dice el Señor,
Yahvé o el Señor se sienta en la alabanza de su trono. Si nosotros vemos nada más así la traducción, se sienta, pues es, yo llegué a mi casa y me siento en un sillón. No significa eso, mis hermanos. El salmo, allí en hebreo, va más allá de sentarse, es entronizarse. O sea, no es sentarse en una silla, es llegar como rey y sentarse en el trono con su cetro, su corona, su capa de rey y todas sus joyas, ¿verdad? Sentado en el trono para gobernar. ¿Están comprendiendo qué significa esto de anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré? Cuando estamos compartiéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros con los atributos, lo que está haciendo el Señor es se entroniza, pone su trono, pone su morada, pone su reino en su pueblo, sobre su pueblo. Y entonces ahí recibe adoración y alabanza y se cumple su propósito. ¿Lo estamos comprendiendo? Vamos a Juan 17, verso 4. Yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Acabando la obra que me comendaste que hiciera. ¿En qué consiste esa obra? Verso 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Esto es lo que estábamos viendo. Guardar. Es el Shama, es la obediencia. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando Él manifiesta su nombre. Y entonces estamos guardando su mandato, su palabra, su ordenanza. ¿Estamos comprendiendo? Manifesté tu nombre. Así está acabada la obra, así está terminada la obra, mis hermanos. Y vamos todavía más, vamos ahora a Mateo 6, verso 9. Fíjense, primero el 9, dice, vosotros pues orad. Es el Padre Nuestro. Pero ¿qué significa orar, mis hermanos? La palabra orar viene del griego prosecheu. Y si nos vamos todavía hasta el hebreo, mis hermanos, que es más profundo, orar no es una simple petición, no es una intercesión, ni siquiera una acción de gracias. Esas son otras formas de dirigirnos a Dios. Pero aquí está hablando de orar, orar. Y orar, mis hermanos, ya lo veremos más adelante, ¿sí? En otro discipulado, cuando hablemos del Padre Nuestro, orar es que Él, cuando llega a nosotros, nos derrumba. Cuando estoy orando con Dios, Él me derrumba. Una situación, un suceso específico que podamos ubicarlo. Pablo va en el caballo, muy señorón, ¿verdad? Muy poderoso, montado en el caballo. Y se le aparece Jesús y lo tumba de bruces al suelo, lo postra en el suelo y lo deja ciego. Humildad. Entonces, orar, mis hermanos, es que el Señor te tumba del trono, te tumba del caballo, nos humilla y fíjense, nos hace morir a nuestro ego, a nuestro yo. Por eso cuando dicen, ¿puedes orar por mí? Híjole, ¿saben lo que están pidiendo? Que el Señor te tumbe, te derrote, te haga morir, te humille. Es como si fueras un árbol gigantesco. ¿Se acuerdan en Jeremías? Dice, esos árboles gigantescos con sus copas preciosas, grandes, frondosas, van a ser talados desde la raíz para ser tumbados, tirados. Eso es orar, mis hermanos. Fíjate lo que le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, vosotros pues orad así. ¿Qué es lo que derrumba el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el Padre, tú estás en el cielo, yo estoy aquí abajo en la tierra. Tú eres el Señor, yo obedezco. Tú eres el que ordena, yo simplemente sigo instrucciones. No estoy aquí para decirte lo que quiero que hagas. Estamos entendiendo lo que significa el Padre Nuestro, mis hermanos. Ya lo veremos más adelante.
Y la segunda o tercera petición propiamente, porque es Padre nuestro, es enseñarnos, ¿verdad? Esa es la petición. Yo quiero que tú seas mi padre, pero el decir que yo quiero que tú seas mi padre es que yo quiero ser tu hijo. Ahí hay dos peticiones. Luego que estás en el cielo, tú eres el Señor, estás entronizado porque eres el Rey. Entonces lo que estoy pidiendo es que tú seas el Rey, que tú seas mi Señor. Y te estoy pidiendo que yo sea tu lacayo, que yo sea tu esclavo, tu siervo. Esa es una segunda petición. Y luego viene otra petición todavía. Santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre, para ser que glorificado, exaltado, alabado, honrado. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Eso es lo que estamos haciendo en el Padre Nuestro. Ya llevamos 3 peticiones nada más aquí en el versículo 9, verso 10. Venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué es el reino? El dominio de su espíritu en mi vida, el dominio de cada uno de sus atributos en mi vida, humillándome, haciéndome morir, ¿verdad? Dejándome derrotado, derribado, tumbado, humillado, para que Él pueda hacer su voluntad en mí. Venga tu reino. Otra petición y todavía otra más. Hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad. ¿Cómo es esa voluntad? Como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo es esa voluntad en el cielo, mis hermanos? Recuerden Isaías 6. Todos los serafines, de eternidad hasta eternidad, están tapándose la cara con con dos alas, ¿verdad? Con un par de sus alas, con otro par están volando y con otro se tapan los pies porque no son dignos de pisar siquiera el trono donde están las faldas del Señor, donde se derrocha su gloria. ¿Y qué están diciendo? Santo, santo, santo es el Señor, eternamente y para siempre. Están adorando y glorificando. Eso es lo que se está pidiendo, que sean uno, mis hermanos. Por eso les puse aquí unas flechitas. Esa voluntad, si se fijan, la subimos hasta Sofonías 3, Echad, que sea una. O sea, tu voluntad, no la nuestra. El ejemplo, Jesús en Getsemaní. Yo quisiera esto, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una sola voluntad, no puede haber dos. ¿Estamos comprendiendo? Así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra de común acuerdo. Que sea una sola alabanza, que sea una sola voluntad. Esa voluntad, mis hermanos, es adoración y alabanza a su nombre. Ese es el lenguaje de Sofonías 3:9. ¿Se están fijando? Eso significa de común acuerdo, o sea, echad. Aquí, en griego, mis hermanos, es lo que está diciendo. Así como en el cielo y en la tierra esa voluntad es común, o sea, esa voluntad es una. Eso es lo que estamos pidiendo. En el cielo nada más hay esa voluntad, pero falta que se haga aquí en la tierra. Y entonces Él pone ese querer y ese hacer en nosotros. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vean el versículo 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, dame el atributo que va a humillarme para que se haga tu voluntad, tu propósito y no el mío. Unidad de lenguaje, común acuerdo, echad, su voluntad, la manifestación de su nombre. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Ok. Vamos a pasar al versículo 4 de Deuteronomio 6. Ya vimos versos 1 y 2 la sesión pasada. Acabamos de ver el versículo 3, ¿verdad? Donde empezamos con la primera palabra es oye o escucha Israel. Pues aquí, fíjense, va a ser prácticamente lo mismo.
Estas son las ordenanzas, son los decretos, que no se nos olvide, que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de la tierra de Egipto, de salir de la tierra de Egipto. ¿Cuál es? Fíjense, escucha otra vez, oye Israel, Jamá, otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Es un mandamiento, un solo mandamiento? No, son 10 o son... Es un solo mandamiento, mis hermanos. Toda la ley, acuérdense, lo vimos ahorita en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Lo vimos en Apocalipsis 19. El testimonio de la ley o de toda la profecía o de toda la escritura es Cristo. Fíjense lo que dice aquí, todos los mandamientos son uno. ¿Por qué? Porque Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé, uno es. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que escuchar, eso es lo que tenemos que discernir, que Él es uno. Y toda la Biblia, no son 20 Biblias ni 2 Biblias, una sola Biblia, una sola palabra, un solo mandamiento es que Él es uno. Es que Jesús dijo, por eso vean y escuchen y entendamos y discernamos lo que dice el Señor. El primero es el primero, los demás son similares. Vean que todo lo demás apunta al primero. Eso es lo que está diciendo Jesús. El Señor Jesús no está diciendo son 2, serán 10. Entonces está mal Jesús, se equivocó, le fallaron los cálculos. No, ¿verdad? Entendamos lo que nos está diciendo nuestro Señor. Su mandamiento es ese. Él es uno. Por eso, ¿se acuerdan en Malaquías 2, del 1 al 5? El mandamiento es glorificar su nombre. Él es uno. Ya lo vimos ahorita en Sofonías, lo vimos en las demás citas, los demás testigos, lo que nos dicen. Es uno nuestro Señor. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé, uno es. Echad, uno. Ahora vamos a Oseas 6, versos del 1 al 6. Venid, volvamos a Yahvé. ¿Por qué tenemos que regresar a Él, mis hermanos? Porque Yahvé es uno. Porque tenemos que conocer su nombre. Porque tenemos que conocerlo a Él. Porque se tiene que predicar de Él, de su nombre, no de doctrinas. Todos tenemos que predicar a una sola voz. El pensamiento, la predicación, la enseñanza debe de ser una solamente. Su nombre, porque es lo que nos unifica. Pero no lo entendemos. O lo entendemos y no queremos obedecer. ¿Qué estamos comprendiendo? Venid, volvamos a Yahvé. ¿Por qué? Él desgarró, pero sana. ¿Te acuerdas lo que te dije que era la oración? Tumba, derriba. Sí, pero no es para que te quedes muerto. ¿Te tumba para qué? Para usarte. ¿Qué le pasó a Pablo? Fue tumbado. ¿Para qué? Para que toda su soberbia fuera quitada de él. Y entonces ahora vive para llevar el nombre Pablo. ¿Estamos comprendiendo? Desgarró, pero sana. Hirió, pero vendará. Nos venda la herida. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará. Esta es una profecía de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Está hablando de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Él fue herido. Este es el canto de Isaías 53, el canto del siervo de Yahvé. Fue herido por nuestros pecados. Él fue, fue desgarrada su carne con los latigazos, fue flagelado, fue crucificado. ¿Estamos comprendiendo? Al tercer día nos resucitará. ¿Para qué? Viviremos delante de Él. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del Salmo 22:22? Alabaré tu nombre para siempre. Voy a manifestar tu nombre. Voy a cantar tu nombre. Y vean lo que dice el verso 3, o sea, 6. Conozcámoslo pues. O sea, si ya entendimos esto, pues entonces vamos a conocerlo. Sigamos adelante para conocer a Yahvé. Lo vuelvo a repetir.
2 veces lo repite. Acuérdense que cuando la palabra dice, de cierto te digo, quiere decir que es algo muy, muy importante, mis hermanos. Vean lo que dice, conozcámoslo pues, sigamos adelante para conocer a Yahvé. Eso es lo importante, conocerlo. Su salida es tan cierta como la aurora, Él vendrá a nosotros como la lluvia, esa lluvia tardía que riega la tierra. Esa lluvia, mis hermanos, es la lluvia de sus atributos. ¿Se acuerdan que el domingo estábamos comentando en el sermón que a veces pensamos que es ver un atributo diario de su nombre? Tenemos que pensar con su pensamiento, ya nos dio su pensamiento y su entendimiento. ¿Qué dijimos el domingo, mis hermanos? No se trata de un atributo. La palabra dice en los Salmos, 7 veces al día te alabaré. 7 atributos. Pero tenemos que entender lo que Jesús dice cuando se refiere a 7. Cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Es lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que orar? ¿Cuántos atributos tengo que ver diario? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dice Jesús? No, en verdad te digo, 70 veces 7 y 70 por 7 son 490, mis hermanos. Pero no se trata de que estés contando, ay, ya llevo 488, ya nada más me faltan 2. Llegué al 490 el día de hoy y ya no voy a ver nada porque no, mis hermanos. Habla de una plenitud, la plenitud. Si tú me compartes un atributo diario, gloria a Dios. Si no compartes nada, qué tristeza, ¿no? Pero si compartes un atributo diario, gloria a Dios. Ya nada más te faltan 489. Porque siervos inútiles somos. Estamos comprendiendo. 7 veces al día, 7 veces 70. Es la plenitud. Esa es la lluvia de atributos que Él nos da. Y todavía el Señor se queja. Fíjense, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tu fidelidad, todos decimos, ay, sí, Señor, y vamos al templo y vamos a las congregaciones, ay, sí, fíjense lo que dice, su fidelidad es como una nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Vamos a una congregación o nos reunimos solamente con una finalidad social, para cumplir un precepto. Mis hermanos, eso no sirve de nada, en serio. Y no te estoy diciendo que no te congregues. ¿Estamos comprendiendo? Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca. Esa es la oración. ¿Qué es lo que hace la oración del Señor? Nos hace morir con las palabras de su boca a nuestro yo. Cuando se predica realmente su nombre, no letra. Por eso no hay cambio, mis hermanos, en la gente. Por eso seguimos igual, porque no te interesa su nombre, te interesa simplemente tener una religión. Te interesa cubrir las apariencias. Estás muerto. Estamos comprendiendo. Los he trozado, dice, por medio de los profetas. Fíjate lo que hace su palabra. Te troza por la mitad, te troza de raíz. Mi sentencia saldrá como la luz. ¿Cuál es la sentencia, mis hermanos? La de Zacarías 14:9. Ahorita la vamos a ver. Su sentencia es que Él es declarado rey y que su nombre es uno en toda la tierra. Esa es la sentencia. Ya está decretada. Verso 6, fidelidad quiero. ¿Se acuerdan de Juan 16:9? La fidelidad, la certeza. ¿Cuál es la certeza? Creer en Él. ¿Por qué hay pecado? Porque no creemos en Él. Entonces Él quiere fidelidad, fe. ¿Qué es la fe? Creer. Creer en Él. Juan 16:9, Juan 1:12, Juan 3:16, hasta el 18 y el 36, etcétera.
Creer, primera de Juan 3:23, creer en su nombre. Él quiere fidelidad, no quiere sacrificios, quiere conocimiento de Elohim, conocimiento, no quiere holocaustos. Estamos comprendiendo. Vamos a ver esa sentencia. Aquí les puse una flechita. Esa sentencia es la de Zacarías 14:9, mis hermanos. Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno. Otra vez la palabra Echad. Otra vez el atributo Echad. Uno. Fíjense. Y uno, otra vez Echad, su nombre se repite 2 veces. Esta es una aseveración. Esta es una certeza absoluta. Uno. Él es uno porque su nombre es uno. Pero ¿cómo vamos a entender esto si no se predica su nombre? Romanos 10, mis hermanos. ¿Cómo vamos a conocerlo si no se predican sus atributos? Y todavía andamos preguntando, ¿pero vendrá o no la palabra atributo en la Biblia? ¿Estará o no estará ahí? Eso se me hace que es una doctrina extraña. No, mis hermanos. Vean por todas partes en internet y dicen, es que los atributos no existen en la Biblia. Mis hermanos, en español no está la palabra atributo, pero en hebreo y en griego toda la Biblia está plagada, está atestada de atributos. Pero la ignorancia nos lleva a decir que no debemos hablar de los atributos porque no está en la Biblia, no está en español, mis hermanos, no está en nuestro pobre idioma. Pero Dios no habla de otra cosa más que de sus atributos. Esta es la sentencia. Zacarías 14:9. Es lo mismo que dice Filipenses 2. ¿Se acuerdan del 9 hasta el 11? El verso 9 es exaltado hasta lo sumo. ¿Se acuerdan? Esto es una sentencia, mis hermanos. Es un decreto. Es una sentencia que se está cumpliendo. Fue exaltado hasta lo sumo y se le dio el nombre sobre. ¿Se acuerdan? Todo nombre. ¿Y qué dice el verso 10? ¿Cuál fue el propósito de esto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Todos, todos se doblan. ¿Quiénes están en los cielos, mis hermanos? Serafines, arcángeles, ángeles, tronos, principados, potestades, toda hueste espiritual se postra, mis hermanos. ¿Por qué? Verso 11, porque Jesús es el Señor, Jesús es el glorioso Dios Padre. Si los serafines se postran ante Jesús, pues entonces están adorando a otro diferente a Yahvé. Y eso es idolatría. Tenemos que entender lo que dice la palabra. Verso 11, ¿qué es lo que se va a declarar? Que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la sentencia? Que Jesús es el Señor. ¿Cuántos señores hay? Uno. Efesios 4, ¿se acuerdan? Un Señor. No hay más. No es un Yahvé y un Yeshua Jesús. Un Señor. Esa es la sentencia. Lo mismo que dice Zacarías 14:9, lo dice Filipenses 2:9 hasta el 11. Es la misma sentencia. Uno. Un Señor, un Dios y Padre. Es lo mismo que dice Efesios 4. ¿Estamos comprendiendo? Del 4 hasta el 6, Efesios 4 del 4 hasta el 6. Juan 19:30. Escuchemos esto, fíjense, Jesús exclamó cuando Jesús está en el madero, ¿se acuerdan? Jesús exclamó, aquí te puse entre corchetes otra vez el atributo Selah, que te acuerdas que no es una simple pausa. Jesús susurró, pero fuerte, expiró, exclamó, gritó, pero esa exclamación es una orden, es un decreto que Él da, mis hermanos. Él está decretando. ¿Qué es lo que está decretando?
Fíjense, ha sido consumado. ¿Qué es lo que fue consumado? Pues la sentencia de Zacarías 14 o la sentencia de Oseas capítulo 6, verso 6, verso 5. ¿Sí se están fijando? Esa sentencia, o Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Cuál es esa sentencia? Dice, todo ha sido consumado. Es lo mismo que dice Juan 17, 4. Cumplí toda la obra, está cumplida. ¿Cuál es? Juan 17, 6, manifesté el nombre. Ha sido consumado, mis hermanos. Y vean lo que sucede inmediatamente después. Dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, lo que Jesús está diciendo ahí cuando dice, exclamó, ha sido consumado, está diciendo su nombre. Está diciendo, yo soy el rey de toda la tierra, uno, y uno es mi nombre. Entregó el espíritu. Aquí les puse 3 citas para que las recuerden. Jeremías 31, 31 al 34, Hebreos 8, 10 y 11 y Hebreos 10, 16. ¿Se acuerdan? Él graba sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es el espíritu, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Eso es el espíritu. Entregó el espíritu, o sea, lo que está entregando es su sangre, lo que está entregando es sus palabras, lo que está entregando son sus atributos, lo que está entregando es su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y si ustedes se siguen ahí en Juan 19:30 y se van hasta el verso 34, ¿se acuerdan que ya muerto Jesús, se acerca un soldado, un centurión, ¿verdad? Y le iban a quebrar las piernas, pero como vio que estaba muerto, le da una lanzada en el costado. ¿Y qué salió, mis hermanos? Sangre y agua. Adoración en espíritu y verdad. Sangre, espíritu, el agua, la verdad. De su interior brotarán ríos de agua viva, o sea, ríos de verdad. O el espíritu, es lo mismo. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas, comentarios, ¿no? Ok. Bueno, pues por la hora vamos a dejarle aquí. Ya no alcanzamos a llegar a las siguientes. Aquí nada más les pongo rápido la de Hebreos 8 para que se acuerden. Da sus leyes en nuestra mente, la inscribe en nuestros corazones y el objetivo es que conozcamos al Señor, mis hermanos. Lo vamos a ver dentro de 8 días, primeramente con el favor de nuestro Señor. Que Él nos permita seguir compartiendo su nombre, su enseñanza, ¿verdad? Para que Él pueda ser adorado y glorificado. ¿Sale? Un abrazo para todos, bendiciones. Bendito sea Dios, Señor. Mil gracias. Gracias a nuestro Señor.